suspensión de los contratos de trabajo es una suspensión que, de acuerdo con el Código Sustantivo de Trabajo, se puede hacer por causales de fuerza mayor. Esta causal que estamos viviendo, sin lugar a dudas, es una causal de fuerza mayor, porque uno de los requisitos de la fuerza mayor es que sea imprevisible y que sea irresistible, caso en el cual estamos nosotros dentro de este evento. Es un hecho irresistible porque nadie puede cesar sus efectos, y es imprevisible porque nadie en ningún momento se llegó a imaginar el impacto que iba a tener esta contingencia. Entonces, dentro de las causales de suspensión del contrato, de las que se enumeran en el Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 51, dice que la fuerza mayor o el caso fortuito son causales de suspensión del trabajo, del contrato de trabajo. Cuando se suspende el contrato de trabajo, bueno, hay varias opciones. Una opción que es la suspensión del contrato de trabajo con autorización del Ministerio de Trabajo. Entonces, se envía una autorización, una solicitud de autorización de suspensión de los contratos de trabajo y se puede suspender. Otro caso, que es el caso del numeral primero, que es el de la fuerza mayor. En la fuerza mayor no se requiere autorización del ministerio, pero pues posiblemente se van a investigar las causales que dieron origen a esa suspensión de los contratos. En este momento hay directrices del gobierno que buscan evitar la suspensión de los contratos. Por eso están tratando de adoptar otras medidas que sean más benevolentes con el trabajador. Entonces, repito, aquí están unos con algunos problemas de que no se escucha. Les pido nuevamente, por favor, a los de Cunde que les indiquen cómo acceder al sonido. Entonces, al equipo administrativo de Cunde que nos está colaborando con la transmisión, para que por favor entonces les hagan saber cómo activar el sonido para que ellos puedan escucharme. Entonces, repito. Viejo, te pusiste en mute, Jorge. Jorge Cadena, estás en mute. Está muy lento para ponerlo ahí. Jorge Cadena, tenés tu micrófono en mute. Ahora sí, me escuchan. Listo, perfecto. Qué pena con ustedes. Listo, entonces, estamos solicitando, entonces, estamos viendo aquí el evento de la pregunta que me hacen. Me preguntan, ¿qué se debe hacer entonces con las personas que están trabajando en este contrato, que tienen un contrato término fijo, que no van a laborar durante un tiempo? No sabemos cuánto dure esta contingencia. ¿Qué deben hacer? Entonces, la respuesta es: una de las salidas es la suspensión de los contratos de trabajo. Y esta suspensión de los contratos de trabajo, en los términos del artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo, se puede dar en prima mayor o caso fortuito que impida la ejecución de los contratos. Entonces, esta es una causal plenamente válida para suspender los contratos, en la cual no se debe solicitar autorización del Ministerio de Trabajo, pero teniendo en cuenta que pueden haber, digamos, posibles investigaciones. En este momento, esa es como la salida más apropiada. El Ministerio de Trabajo dice que deben realizarse las suspensiones con autorización, pero dentro de la ley, una de las causales es la fuerza mayor. Aquí habría entonces, sería una discusión jurídica, porque lo que busca el gobierno nacional es evitar despidos masivos o suspensiones injustificadas de los contratos. Pero entonces, lo primero que se debe demostrar para el caso de las empresas y microempresas es que no se puede cambiar a otra modalidad, porque entonces las opciones que da el Ministerio de Trabajo es que se cambien a las diferentes modalidades que hay de trabajo,
¿Qué modalidades? Por ejemplo, teletrabajo, por ejemplo, trabajos virtuales, asignaciones desde la casa. La respuesta para muchos es que desde mi empresa yo no puedo enviar a hacer teletrabajo. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque mi empresa es una empresa, de producción material, una carpintería, o es una empresa que no se puede hacer teletrabajo. Entonces, en este caso, por más que se quiera seguir las indicaciones del gobierno nacional, hay una fuerza mayor que no permite la ejecución del contrato. Es una fuerza mayor irresistible, que fue imprevisible, que no permite la ejecución del contrato. Entonces, para el caso que me están preguntando, dice, ¿qué pasa si el Ministerio de Trabajo se pronuncia y dice que no se pueden suspender? Claro, eso es una de las directrices e incluso se plantea la posibilidad de suspender los contratos, pero como último recurso. Entonces, como es el último recurso, vamos a dejarlo ahí en el tintero, vamos a empezar a ver las otras opciones que se plantean por parte del Ministerio de Trabajo, y son, primero, a ver, el tema de vacaciones anticipadas. Entonces les decía, las vacaciones anticipadas pueden ser solicitadas al empleador con un día de anticipación. Diríjase usted hacia sus empleados, coméntenle la situación. Como empresarios estamos atravesando por un momento difícil, se está atravesando por un momento difícil y los empleados lo saben. Entonces hay que manifestar la situación y hay que decirles, digamos, hacerlos conscientes de esta situación. Decirles que soliciten entonces vacaciones anticipadas. En el caso de que de pronto no quieran, no se pueda, entonces buscar las otras alternativas que se están planteando por parte del Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿qué otras alternativas? Sí se puede, me imagino que en algunas de las empresas que estamos asesorando aquí se puede hacer el teletrabajo, pues aquellos que pueden deberán hacerlo porque, repito, la suspensión de los contratos de trabajo es o debe ser la última alternativa. En caso de que no se pueda definitivamente trabajar desde la casa, hacer las llamadas teletrabajo o trabajo virtual, en este caso sí podríamos mirar otras alternativas. Repito, ¿qué otras opciones se da por parte del gobierno? Hay otras opciones. Por ejemplo, aparte de las vacaciones, para aquellos, ¿qué se va a hacer si los trabajadores no me firman cartas de vacaciones y la empresa es de fabricación de muebles? En efecto, entonces estamos aquí frente a un caso en el que definitivamente no se puede hacer un teletrabajo. Entonces, ¿por qué? Porque estamos frente a una empresa de muebles que no pueden hacer trabajo virtual ni trabajo de la casa. Entonces, en este caso, mi recomendación desde lo jurídico es la suspensión del contrato, que, pues, a pesar de que es el último recurso que se debe utilizar, en este caso es imposible llevar la carga de los sueldos, de las obligaciones laborales, y pues sin producir por parte de la empresa. En este sentido, aquí la única obligación que le correspondería al empleador sería el pago de la seguridad social. Se suspenden los contratos, hay una suspensión de los contratos, las obligaciones tanto de empleado como de empleador, pero continúa vigente la obligación de aportes a seguridad social por parte del empleado. Entonces, repito, las opciones que da el gobierno. Primera opción, trabajo en casa o teletrabajo. Si no es posible, porque en ciertos casos no es posible, como el caso que nos plantean aquí con la empresa de muebles, pues vamos a otras opciones. ¿Qué otras opciones nos plantea entonces el gobierno? Otorgamiento de vacaciones anticipadas. Entonces, el otorgamiento de las vacaciones se da cuando el trabajador, ha cumplido ya su periodo de vacaciones o está próximo a cumplirlo, entonces se le dan de forma anticipada estas vacaciones. Repito que con el decreto 488 despedido el día de ayer, que es un decreto de carácter legislativo, el preaviso de 15 días de anticipación para las vacaciones por parte del empleador ya no es necesario, sino que se puede hacer de manera consensuada con el trabajador y avisando incluso un día antes de
o el otorgamiento de las vacaciones. Entonces, esa es otra opción, hablar con los trabajadores, decirles, hombre, estamos en una situación totalmente excepcional, estamos en una situación que se nos escapa de la mano a todos, pues la opción que tenemos es vacaciones. Dar vacaciones anticipadas es otra de las opciones que se tienen en cuanto a la superación de esta contingencia. La otra opción que es una opción que no es tan viable, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, es el pago del salario, continuar pagando los salarios en prestación del servicio, que las empresas grandes tienen el músculo financiero para hacer, pero que en efecto las empresas pequeñas y medianas no van a tener esta capacidad. Entonces, por esa razón, vamos a la siguiente opción que les decía, se da la suspensión de los contratos de trabajo. La suspensión de los contratos de trabajo entonces será, en el momento no han suspendido, pues, ¿qué recomiendo yo? Estamos hoy a 28 de marzo, entonces, pagar hasta el momento la quincena ahorita el 30, y a partir del 30 hablar con cada uno de los trabajadores, enviarles un comunicado de forma escrita, manifestando la situación que, de acuerdo con el artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo, exención de los contratos de trabajo en casos de fuerza mayor o caso fortuito, porque esta declaración de emergencia sanitaria se enmarca dentro de ese concepto de fuerza mayor que es irresistible e imprevisible. Esa es otra opción. Otra opción que les brindo o que se brinda es la licencia no remunerada a solicitud del trabajador, que el trabajador solicite una licencia no remunerada, pero esta opción es tal vez un poco peligrosa a futuro. Es una opción tal vez que desde lo jurídico podría llegar a ser peligrosa, porque cuando se otorga la licencia no remunerada, y precisamente en estos tiempos, pues es evidente que el consentimiento del trabajador podría llegar a estar viciado, porque pues ¿quién va a solicitar una licencia no remunerada? Y mucho más en estos tiempos. Entonces, es mucho más factible que se haga la suspensión del contrato por fuerza mayor o caso fortuito. En este caso, se interrumpe para el trabajador la prestación del servicio, la obligación de prestar el servicio, se interrumpe para el empleador la obligación de pagar los salarios durante el lapso en que se suspenda el contrato laboral. Es importante saber que el empleador debe seguir pagando los aportes a salud, el empleador debe seguir pagando, el empleado no, el trabajador no. El empleador es quien debe seguir pagando los aportes a salud, y pues, repito, no se deben hacer aportes a riesgos laborales, porque como no estamos laborando, no hay ninguna clase de riesgo, no se deben hacer liquidar auxilios de transporte ni nada a futuro. El pago de la seguridad social que ha dicho el presidente, plazos para pagar, o se debe hacer puntual. Bueno, entonces, el pago se debe hacer de acuerdo con las indicaciones presidenciales. Pues muchas empresas van a tener dificultades en cuanto a los pagos porque no tienen ingresos de ninguna clase. Entonces, la cosa es, si es imposible para el empresario, para el pequeño empresario, para el empresario de mediana empresa, realizar los pagos de la seguridad social, pues en este caso, como estamos ante una situación totalmente excepcional, lo que se debe hacer es realizar los pagos, pues cuando se cuente con el capital, porque en efecto nadie está obligado a lo imposible. No se puede obligar entonces a las empresas al cumplimiento de imposibles. No sé si tienen entonces dudas respecto de eso. Vamos a resolver entonces dudas respecto de lo que hemos planteado hasta el momento. Hola, yo tengo una duda. Sí, Diana, cuéntame. Mira, cuando yo he tenido casos donde hago pagos por licencias no remuneradas. En el caso del operador de pago, una licencia no remunerada se paga como una suspensión de trabajo, y solo nos permite o nos da la opción de pagar a pensión sobre el 12 o sobre el 16. Eso parece ser a elección de la empresa. En los casos que hemos tenido eso, pues se hace sobre el salario mínimo, que es lo que le permite la continuidad a la persona que está en su permiso o en su licencia no remunerada.
Cuando tú dices que se hace el aporte de salud a pensión, pues porque al tener una de esas opciones que la gente pueda seguir teniendo su atención en salud. Sí. ¿Qué opciones hay? Porque no sé si... Entonces, a ver, dentro de esa contingencia, repito, si se hace la suspensión de los contratos, el empleador está obligado a seguir aportando en salud. Y si hay de pronto un acuerdo entre las partes, el empleador podría prestarle el dinero al trabajador para la cotización en pensión y luego llegar a descontarlo en pagos futuros por concepto de prestaciones una vez se reintegre el salario. ¿Por qué? Porque en este momento la obligación cuando se da la suspensión del contrato solamente se da en cuanto a los aportes en salud. ¿Queda claro entonces, Diana? Es que esa es precisamente la opción que no aparece en el operador de pago. Cuando uno marca la opción licencia no remunerada, que no existe como tal esa opción, sino que sale como suspensión temporal, no hay opción de pago a salud. Eso es lo que me parece inconsistente en el término de la licencia. En cuanto a los operadores como por ejemplo Arus o sí. por ejemplo, exactamente. Bueno, entonces lo que debemos hacer en este momento pues ya sería remitirnos a estos operadores de pago de planillas asistidas para conocer cuál es el procedimiento para hacer el pago único y exclusivamente de la salud. Exactamente. Okay. Queda claro porque y Caja no se paga tampoco. ¿Perdón? Caja no se pagaría tampoco, ni ARL ni Caja de Compensación. Ajá, porque no se están prestando esos servicios. ¿Cierto? Sí, de acuerdo. Ah, bueno, perfecto. ¿Alguna otra pregunta tenemos por ahí en el chat? ¿Alguien más tiene de pronto dudas? Bueno, a ver. Sí, buenos días, dígame. Le hago una pregunta. De pronto, si yo quisiera llegar a un arreglo con los empleados, por decir algo, para no suspenderles el contrato, porque igual ellos tienen necesidades y ahora no se van a conseguir trabajo en ningún lado. Si yo quisiera, voy a colocar cualquier cifra, si yo quisiera decirles, muchachos, vamos a arreglar y yo les pago menos del mínimo, por decir algo, 50,000 pesos semanales, ¿se puede llegar a ese arreglo y es legal o estaría incurriendo uno en una ilegalidad? Bueno, muy buena la pregunta entonces. Depende. Entonces hay que entender que en Colombia nosotros hay un libre consentimiento para poder modificar las relaciones contractuales. Es decir, que los trabajadores y empleadores podrían llegar a modificar las relaciones del contrato en el curso del mismo. Pero acá hay que entender una cosa y es que las leyes colombianas establecen unos mínimos y dentro de esos mínimos también está el salario mínimo y ese salario mínimo entonces es llegar a vulnerar. En este sentido, la propuesta que yo he llegado a realizar, que es una propuesta, digamos, que se encierra dentro de un marco legal, sería y humano, obviamente, entendiendo que los trabajadores también tienen sus necesidades, que los trabajadores también tienen sus obligaciones y deberes familiares y que necesitan subsistir en este momento, pues la obligación, digamos, la salida más o la solución más, digamos, factible es entonces la suspensión del contrato de trabajo. Eso es una opción que le estaba dando yo a otra empresa, que se suspendan los contratos de trabajo de forma legal y que la empresa corra con una especie de auxilio voluntario a los trabajadores, ¿cierto? Entonces, que se haga una especie de documento en el que se haga la suspensión del contrato y que la empresa de forma voluntaria, dejando claro que es plenamente voluntario, por parte de la empresa, dar un auxilio durante el tiempo que dure la contingencia. Si dura, pues, mucho más de lo que está planteado, porque en este momento se podría simplemente pagar la quincena que va hasta ahorita hasta el 30 y de ese momento hasta el 19, hasta donde esté el decreto, no sé si está hasta el 19, no me queda claro, no recuerdo bien la fecha, se suspendan los contratos, se van a suspender los contratos, entonces, desde el término en que paga esta quincena, pues, o si quieren suspenderlo desde antes, los que de pronto tengan la intención de suspenderlo de unos días antes, pagarles lo laborado y a partir de ese momento generar la suspensión del contrato. Si quieren de pronto, entonces repito, que ven que están los trabajadores en una dificultad económica, familiar, etcétera, también se podría llegar a la opción desde lo jurídico, hacer la suspensión y dar un auxilio como empresa, un auxilio voluntario a cada uno de los trabajadores que pues ya lo determinará
cada una de las empresas dependiendo entonces de la capacidad económica financiera que tenga la misma. Entonces, eso es lo que estoy planteando yo, lo que planteo yo entonces como solución, que esa solución, repito, no es una solución que esté planteada por el gobierno, pero que sí es legal porque se está suspendiendo el contrato de forma legal y el auxilio es plenamente voluntario, que no hay problema con ello desde lo legal. ¿Alguna otra pregunta tenemos por ahí? Bueno, vamos a mirar el chat. ¿Qué dice? Jorge, buenos días. Sí, dígame. Jorge, yo sé que un poquitico tarde y estabas hablando de la forma de mandar a todo el equipo a vacaciones, pero ellos son los que deben pedir esas vacaciones. Claro que sí, claro que sí. Las vacaciones deben ser solicitadas por el trabajador. Las vacaciones deben ser solicitadas por el trabajador, pero entonces se otorgan entre el trabajador y el empleador. El tiempo en que se deben otorgar es el que se debe hacer de mutuo acuerdo. Es una prestación social del trabajador a la que tiene derecho, puede acceder a ellas. La única, digamos, claridad o, digamos, diferencia que se plantea en estos momentos de contingencia por parte del gobierno es que antiguamente el empleado debía hacer un preaviso de la solicitud de las vacaciones de 15 días de anticipación. Hoy en día solamente se debe hacer con un término de un día de anticipación. Entonces, aquí es donde yo digo, se tiene que hablar con los trabajadores, decirles que hagan la respectiva solicitud de vacaciones debido a la dificultad económica financiera que está atravesando la empresa para poder darle continuidad a los procesos y tener sostenibilidad a futuro y viabilidad económica por parte de la empresa. Jorge, buenos días. Ayer escuchando al ministro de Trabajo decía que el empleado podía solicitarlas, pero también el empleador podía enviar a los trabajadores. Sí, no, el empleador podía enviar con un día de anterioridad a los empleados a vacaciones. Ahí nos gustaría como averiguar bien ese tema, porque él decía, lo pueden solicitar o los pueden enviar. Bueno, aquí como el empleado, pues. Si ya tiene las condiciones para que se otorguen las vacaciones, pues si ya cumplió con el año de servicio, en este caso, pues obviamente sí se tiene la facultad, pero repito, en muchos de los casos, en la gran mayoría de los casos, muchos no han cumplido con ese periodo que exige la ley para poder otorgar las vacaciones, por lo cual entonces se está hablando de una figura que se llama vacaciones anticipadas, en la cual entonces allí sí debe haber un acuerdo entre empleador y empleado. Bueno, continuamos con otra pregunta por aquí. El pago de la seguridad social. Bueno, los trabajadores de la empresa para la que yo trabajo dijeron que renunciaban al contrato que teníamos, los liquidáramos y cuando se inicien labores se haría un contrato nuevo. ¿Qué debemos hacer con la seguridad social? Eso es bastante peligroso. Entonces, aquí me pregunta Nancy Cardona, que pues dice una situación que se plantea en la empresa de ella, en la que varios trabajadores dicen renunciar de forma consensuada, de forma, digamos, acordada con el empleador y que se liquiden los contratos. Si está liquidado el contrato, es decir, si yo termino el contrato a día de hoy por mutuo acuerdo, que es una de las causales por las cuales podría terminar un contrato, se liquidan las prestaciones a día de hoy, es decir, que se acaban todas las obligaciones con el trabajador. Es decir, que no se tiene que pagar seguridad social por el momento en que se termine el contrato. Seguramente muchos estarán de acuerdo, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que esta terminación del contrato... Yo no sé manejar esta huevona. Esta terminación del contrato, por más que sea de mutuo acuerdo, podría llegar a más adelante a ser objeto de algún tipo de demanda o acción jurídica. ¿Por qué? Porque es que el trabajador no lo está haciendo, digamos, totalmente o libremente, porque lo está haciendo bajo la presión de una circunstancia que está llevándolos a todos a hacer ese despido, pero igual, perdón, esa terminación del contrato. Pero podría tratarse de una forma u otra de una figura que en materia laboral se llama el despido indirecto,
en el que por presiones ajenas al trabajador solicita la terminación del contrato. Entonces, es peligrosa esa salida desde el punto de vista jurídico porque precisamente se podría llegar a demostrar que el trabajador no tenía la intención de terminar ese contrato, sin embargo, lo hizo. Sin embargo, ahí aparece un papel en el que firma, en el que termina el contrato, pero pues él en el fondo no tenía ese deseo de terminar con el contrato, por lo cual y lo encuentran como salida. Y si usted nota que sus trabajadores son personas que generalmente hay veces personas que son muy leales a su palabra, etcétera, pues, hombre, se podría arriesgar. Claro que sí, pero, repito, es un riesgo y es un riesgo que cada uno de ustedes como empresario pues ya decide si toman o no. La opción jurídica que les estoy dando pues es en este momento, sobre todo pues para la subsistencia de la empresa y la viabilidad económica, es la suspensión de los contratos. Volvamos a las vacaciones colectivas, por favor. Sí, dígame. Si yo estoy incomunicado con mis trabajadores, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, entonces aquí hay que entender, bueno, usted como empleador debe tener, digamos, unos datos básicos de los empleados para poder hacerle llegar cualquier tipo de comunicación, sea vía telefónica, sea vía correo electrónico, sea vía chat, WhatsApp, etcétera. Digamos, hay muchos medios porque es que no necesariamente debe hacerse por medio escrito, por una carta, sino que, pues, se debe buscar, de acuerdo con la contingencia, de acuerdo con esta dificultad, cualquier medio idóneo para comunicar de este deseo de las vacaciones, de que se quieren tomar las vacaciones. Entonces, en ese sentido, cualquier medio sería, en este momento, de acuerdo con esa contingencia, cualquier medio sería idóneo, un correo electrónico, un chat de WhatsApp, una llamada telefónica, que quede obviamente registro de cada uno de ellos para que se entienda que dicho acuerdo fue un acuerdo consensuado. Entonces, hay que revisar entonces cada uno de los empleados, como repito, no tienen contacto físico en ese momento, pero podrían llegar a tener otros medios de contacto para acordar estas vacaciones. Cualquier medio de contacto idóneo puede utilizarse para precisamente hacer saber de lo del término de las vacaciones o las vacaciones colectivas anticipadas que se puedan otorgar. Jorge, otra pregunta también que tiene que ver con las vacaciones. Nosotros tenemos una buena cantidad de colaboradores y si no alcanzamos, llegamos a un acuerdo con ellos, porque pues, no estamos pensando en el tema del cese de los contratos, sino más bien el tema de las vacaciones. ¿De qué tiempo disponemos para cancelarles esas vacaciones? ¿Eso ya es de mutuo acuerdo o si andamos a vacaciones tenemos que cancelarles inmediatamente esas vacaciones? Es que el pago de las vacaciones se hace cuando sale el empleado de vacaciones, precisamente para que pueda disfrutar de ese periodo. Pero, de acuerdo con la dificultad que se presenta en este momento, podría hacerse algún tipo de acuerdo en el que se le diga al trabajador que por dificultades externas de la empresa, pues no se les puede hacer el pago total de las vacaciones o se le paga el sueldo y se le queda viendo las vacaciones, etcétera, pero que pueden disfrutar ese periodo. El problema es que aquí va a haber posibles alegaciones a futuro porque el empleado va a decir, no, pues entonces yo cómo voy a disfrutar vacaciones si primero no puedo salir y segundo no tengo dinero para disfrutarlas. Entonces, desde lo jurídico, pues eso podría llegar, digamos, a afectar esas vacaciones porque en los términos del artículo 187 del Código Sustantivo de Trabajo, las vacaciones se dan para disfrutarse, ¿cierto? Para que pueda disfrutar, descansar el trabajador y además pueda pasar tiempo de calidad. Entonces, es difícil, digamos, la situación que me plantea porque me estás diciendo que voy a enviar a mis trabajadores a vacaciones, pero no tengo el dinero para pagarles dichas vacaciones. Entonces, se puede hacer, claro que sí. Obviamente se podría hacer un acuerdo escrito con cada uno de los trabajadores. Ese acuerdo entonces dejaría claro que las vacaciones se dan por tiempo, de forma anticipada, pero que pues pueden darle cierta parte del pago y otra parte queda pendiente para pagos futuros, o pues reconociendo que se tiene la obligación, porque es que se tiene la obligación, y se puede hacer algún tipo de acuerdo que pues ya sería un acuerdo, repito, entre empleador y empleado. Jorge, qué pena, en ese orden de ideas se me viene a la cabeza que podría ser, por ejemplo, una negociación también, es decirle al empleado, le voy a dar una parte en dinero y para que le quede, para que disfrute de su tiempo de descanso en un tiempo real, que puede cuadrar de pagarle la mitad hoy en contingencia, la mitad del tiempo de vacaciones,
y dejarle un remanente ahí en tiempo para que lo disfrute de manera real, unos 7, 8 días. Eso se puede hacer también, es decir, que cuando pasemos la contingencia, Dividir las vacaciones. dividir las vacaciones, sí. Pues la cosa es que la norma dice que serán 15 días de días hábiles, digamos, días de trabajo, 15 días hábiles de descanso. No dice, digamos, el término específico, forma continua, discontinua, como no es algo que diga la ley. El problema es que la ley en materia laboral siempre debe ser interpretada en favor del trabajador, cosa que si el trabajador de pronto a futuro llegara a alegar alguna situación, tiene posibilidad de llegar a demandar. Entonces, por eso les digo, es una opción bastante delicada que si ustedes conocen a sus trabajadores, ustedes más que nadie conocen a sus trabajadores, ustedes más que nadie saben con qué personas son, digamos, leales y que conocen que esta situación es algo que se les escapa de las manos y que de pronto jurídicamente a futuro no puedan tomar algún tipo de represalia, porque pues en este momento quienes se encuentran en desventaja total son los empleadores, son los empresarios, porque es una situación que es imprevisible para todos, pero que la ley laboral siempre va a proteger sobremanera al empleado. Entonces, allí, repito, se podría hacer un acuerdo, claro que sí, es posible, pero corriendo el riesgo de que a futuro podría haber algún tipo de demanda. Aló, doctor. Sí, Otra preguntita. Yo como primera opción puedo darle a los empleados las vacaciones anticipadas y luego puedo utilizar la opción de la suspensión del contrato. Si se extiende esta medida del gobierno, porque supuestamente se han escuchado noticias en las cuales dicen que se van a suspender digamos, las actividades por más tiempo, que va a haber cuarentena por más tiempo. En este caso, entonces, podría iniciarse con las vacaciones anticipadas y que a futuro se pueda dar la suspensión del contrato. Sí, claro que se puede. Lo que pasa es que recomiendo, yo repito, la suspensión de los contratos de inmediato, porque pues si se van a dar vacaciones finalmente, hay empresas que dan vacaciones colectivas a final de año, entonces finalmente también van a tener que dar van a tener que otorgar ese tiempo de vacaciones, entonces podrían utilizar el tiempo de las vacaciones colectivas que se dan, muchas empresas las dan a final de año, por ejemplo, porque no producen, porque no tienen producción durante ese tiempo, pues aprovechar ese tiempo para las vacaciones y en ese momento que estamos en contingencia hacer la suspensión. Pero sí, se puede hacer las dos figuras, entonces como me lo plantean, denme un segundo, por favor. Bueno. Entonces, continuamos. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta. Para los empleados que son a término indefinido, tienen contrato a término indefinido, ¿sigue igual como para los que tienen el contrato a un término fijo? Bueno, aquí hay que entender que la suspensión del contrato puede darse tanto para contratos a término fijo como contratos a término indefinido. Entonces, me preguntan incluso por el chat, si se tiene un contrato a término indefinido, ¿se puede realizar la suspensión de contrato porque no se tiene dinero para continuar pagando los salarios durante esta época de contingencia? Claro que sí, aquí se puede aplicar. Entonces, al igual que en el contrato a término fijo, en un contrato a término indefinido se puede hacer la suspensión del contrato, términos del artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo, que me dice que por fuerza mayor o caso fortuito puede llegar a suspenderse ese contrato. Bueno, entonces... Jorge, resulta que a mis trabajadores yo les he venido pagando normalmente nómina por transferencia. Yo les envié un comunicado en el cual los declaro en vacaciones anticipadas. ¿Eso es correcto? Pues yo creería que en este caso lo que debe hacer es, primero, ¿cuántos trabajadores tiene Don León? Me imagino yo que es el nombre que tiene, el nombre que aparece ahí. Sí. Sí, Don Tengo León. 10. 10 trabajadores. Todos están por contrato de trabajo. Sí, señor. Indefinido todos. Bueno, aquí lo más correcto sería aplicar
una suspensión de trabajo, del contrato de trabajo. Repito, porque el término de las vacaciones, primero, pues, llamarle vacaciones anticipadas a esto, muchos de ellos iniciaron en términos diferentes. Entonces, algunos iniciaron en enero, otros iniciaron en junio, otros iniciaron en agosto, en octubre, es decir, que tienen diferentes momentos de vacaciones y, pues, para contabilizar el término de los días de las vacaciones se tiene que, entonces, conocer el inicio del contrato, por lo cual para algunos les faltará mucho para cumplir las vacaciones y cuando lleguen a cumplirlas, entonces, pues, no las habrán disfrutado en efecto. Entonces, el problema de dar estas vacaciones anticipadas vendría siendo que a futuro seguramente van a haber muchísimas demandas laborales porque las vacaciones no se disfrutaron y esa es la naturaleza propia de las vacaciones. Entonces, por esa razón digo yo, la mejor opción, la mejor salida sería entonces, don León, aplicar la medida de la suspensión del contrato de trabajo, haciéndoles el pago entonces hasta cierta fecha de las obligaciones, es decir, por ejemplo, podrían poner como corte ahorita el 30, diciéndoles a los trabajadores que la empresa hace el gran esfuerzo de pagarles estos días que no han ido a laborar, pero que hace el esfuerzo para que ellos tengan en cuenta que la empresa está haciendo todo lo posible para continuar con los contratos y además que continuar con la viabilidad financiera de la empresa, y pues que se suspenden esos contratos y que solamente queda la obligación entonces de pagar la seguridad social, salud de los contratos. Una vez se reintegren las actividades, se retoman los contratos, siguen las obligaciones y pues en el momento en que se vayan a liquidar los contratos no se tiene en cuenta este término, y tampoco para las vacaciones porque el contrato estaba suspendido, pero ya podrán tener ellos tiempo para vacaciones a futuro, es decir, que las podrán disfrutar en realidad. Por esa razón, entonces yo digo, no recomiendo tanto la medida de las vacaciones porque yo estoy seguro de que van a resultar N cantidad de demandas contra empleadores de toda clase por esta medida que se está tomando de las vacaciones porque en realidad no se están disfrutando. ¿Y si son ellos los que la solicitan? Bueno, sí, obviamente, aquí pues si la medida, si ellos son los que están solicitando las vacaciones, pues obviamente acá hay un acuerdo y estamos amparados bajo el decreto 488 que salió el día de ayer, que decíamos que salió un decreto en el que se pueden dar vacaciones de forma anticipada, incluso sin preaviso, dado el preaviso un día antes, y está amparado por un decreto legislativo del gobierno y ellos están solicitándolas. No hay problema, claro, es que se está haciendo conforme a la ley. Entonces, si ellos están solicitando y ustedes pueden hacer, digamos, al dejar claro que ellos lo están solicitando de acuerdo con esa contingencia que se está planteando y de acuerdo con el decreto que salió el día de ayer, pues no hay problema para ello. Bueno, sigamos entonces con las Doctor, preguntas. le hago una pregunta. Tengo entendido que la fuerza mayor como tal no se puede tener en cuenta en estos momentos para suspensión de contrato. Entonces, ¿bajo qué argumentos yo solicito esa suspensión? Si múltiples comunicaciones se ha manifestado que no hay fuerza mayor por el COVID-19. Entonces, aquí hay que entender una cosa y es que el gobierno ha reiterado muchas veces o ha tratado de ver muchas veces de que acá no se trata de una fuerza mayor, ¿cierto? Y que para poder suspender los contratos se tiene que contar con plena autorización del Ministerio de Trabajo porque no se está con fuerza mayor, no se está obrando bajo la fuerza mayor. Cuando se obra bajo fuerza mayor, la suspensión del contrato no requiere autorización del Ministerio de Trabajo. Entonces, digamos que aquí podemos ver que lo que busca el gobierno es que se evite la suspensión del contrato de trabajo a toda cosa, es decir, que sea el último recurso. Pero hay que entender una cosa y es que el gobierno no es quien determina si se trata de una fuerza mayor o no, sino quien determina eso va a ser un juez de la República, en caso de que, digamos, pueda llegar a presentarse algún inconveniente a futuro. En estos momentos, desde el punto de vista jurídico, estamos claramente frente a una situación de fuerza mayor, porque la fuerza mayor tiene dos requisitos y es que sea una situación que es imprevisible y que sea irresistible. Casos que en este caso situaciones que en este caso estamos viviendo, algo totalmente imprevisible para todos los empleadores, algo totalmente irresistible, no se puede, digamos, parar esta situación por voluntad del empleador y además que era totalmente imprevisible.
Por lo cual, entonces, repito, se puede alegar una fuerza mayor y en caso de que hayan demandas a futuro, hay una defensa bastante sólida argumentando la fuerza mayor. ¿Queda claro? Bueno, entonces vamos a resolver más preguntas. ¿Alguien tiene más preguntas por acá? Jorge, hablas con Juan David. Dime. Pregunta, dado el subsidio de desempleo que se anunció ayer de las cajas de compensación, que habla de, creo que son 2 salarios mínimos repartidos en 3 meses o algo así, para las... Bueno, eso es importantísimo. Bueno, aquí hay que ver una cosa, y es que el día de ayer, como les había dicho, salió un decreto legislativo que tiene bastantes beneficios para evitar que los trabajadores tengan de pronto problemas en cuanto a su subsistencia. Uno de los puntos tocados allí en ese decreto es un subsidio que se da a los cesantes de fondos privados. Entonces, si ustedes tienen trabajadores que o se quedaron sin trabajo o no están trabajando en este momento, si el trabajador no está trabajando en este momento y logra demostrar que en los últimos 12 meses, en los últimos 5 años, logró aportar a caja de compensación por lo menos 12 meses, en cualquier tiempo durante los últimos 5 años, tiene derecho este trabajador a que se le paguen 2 salarios mínimos divididos en 3 partes durante 3 meses. Es decir, que pues si ustedes tienen de pronto trabajadores a los que ya no están trabajando o que se les terminó o que decidieron terminar el contrato debido a esta situación, esos trabajadores tienen, de acuerdo con este decreto, un auxilio. Ese auxilio es un auxilio que viene por parte de las cajas de compensación A y B, es decir, no para los que cotizan pues súper altos, sino para aquellos que cotizan menos de 2 salarios mínimos, que hayan cotizado en los últimos 5 años, durante 12 meses. Ellos tendrán derecho a que se le paguen un auxilio de 2 salarios mínimos divididos en 3 pagos durante 3 meses, tiempo que no podrá excederse. Bueno, y la pregunta que te iba a hacer era, en la comunicación que se da desde la empresa, ¿podemos informarles a los trabajadores que la empresa hará un gran esfuerzo para pagar sus nóminas hasta el 30 de marzo? Y que empezando abril se les informa a los empleados que hay un beneficio que otorgan las cajas de compensación. En el caso de nuestra empresa es Confama, que si quieren acceder a ellos pueden desistir del contrato para que puedan acceder al beneficio, pues la empresa no sabe en qué momento puede reanudar operaciones. Bueno, aquí, pero entonces en este caso, cuando se hace este tipo de comunicación, se está en el riesgo de que más adelante pueda haber una demanda por un despido indirecto, que es el despido indirecto es cuando el trabajador es el que solicita la terminación del contrato a través de una renuncia, a través de una solicitud de terminación del contrato, pero que en el fondo no quería, sino que lo hace indirectamente por presiones ajenas a él, por presiones del empleador, etcétera, etcétera, que pues se puede demostrar con una carta fácilmente, con la carta que me estás diciendo que se va a mandar. Entonces, es peligroso por ese lado, es peligroso. Digamos que ya si al trabajador le nace terminar el contrato con el fin de obtener este beneficio de los 2 salarios, pues es opcional del trabajador y pues obviamente tendría que demostrar al momento de reclamar dicho beneficio, que sería para trabajadores de categoría A y B, repito, porque no es para todos los trabajadores, sino aquellos de categoría A y B que han cotizado en los últimos 5 años por lo menos 12 meses, recibirán un auxilio de 2 salarios mínimos divididos en 3 pagos mensuales. ¿Alguna otra pregunta? Don Jorge, para que me quede pues claro y no sé si todos entendieron, o sea, el beneficio de las cajas de compensación solo es para las personas que están desempleadas, no para los que están empleados, porque ayer me llamó uno de los empleados. Exactamente, el subsidio es para desempleados. Hay que tener en cuenta que como es una normativa tan reciente, porque esa normativa sale el día de ayer, las cajas de compensación aún no conocen
procedimiento, aplicar el procedimiento. Entonces, es, digamos, una situación que podría ser riesgosa para el trabajador porque, pues, ni siquiera, a pesar de que ya tenemos una normativa que sale el día de ayer con el decreto legislativo 488, no tenemos claridad en cuanto al procedimiento. Incluso si se pregunta en las cajas de compensación, vamos a ver que no tienen claridad en cuanto al procedimiento porque se trata de algo totalmente nuevo. Entonces van a haber indicaciones por parte del gobierno efectivamente para cada una de las cajas de compensación de cómo aplicar este beneficio, cómo aplicar este subsidio, pero en este momento, pues por ser algo tan reciente, no tiene, digamos, un procedimiento establecido. Pero lo que sí hay que entender es que es para aquellos que están desempleados y que hayan hecho unos aportes en los últimos 5 años durante 12 meses de forma continua o discontinua y que sean categoría A o B. Y lo otro, Jorge, pues que lo de la suspensión del trabajo puede ser riesgoso, lo de suspensión de contratos. La figura que se ve más viable es la de vacaciones anticipadas, según lo que he podido entender. Pues siempre y cuando el empleado la solicite. Exactamente, las dos figuras que les estoy planteando serían entonces vacaciones anticipadas para aquellos que, digamos, cumplen con las condiciones para tener las vacaciones y que sea de mutuo acuerdo y que el trabajador tenga entonces esa voluntad de ir para que más adelante no haya ningún tipo de inconveniente a futuro, porque es que la idea es que el trabajador se digamos, en pleno consentimiento para que no haya problemas jurídicos a futuro de que las vacaciones se impusieron y que no se disfrutaron, etcétera. Pues lo más importante es que el trabajador manifieste su consentimiento de querer salir a vacaciones y que conozca y que entienda, además, en ese documento en el que solicita, que entienda la situación por la que estamos atravesando y que debido a la situación, pues que deberá quedarse en casa, pero que quiere pasar con su familia y demás este tiempo de vacaciones. Entonces, ojalá que en el documento que se redacte por parte de cada una de las empresas, manifieste el trabajador ese deseo de que quiere las vacaciones y entiende la situación y la implicación que tiene toda esta contingencia para que a futuro no pueda existir, digamos, algún tipo de argumento jurídico para decir que no se conocía de esta situación. Y por otro lado, entonces sería la opción de la vacación y por otro lado la opción es la suspensión de los contratos que pues se alegaría una fuerza mayor desde lo jurídico. ¿Cuál sería la consecuencia, doctor, en caso tal de que esas vacaciones se impongan en una posterior demanda, pues cuando todo esto pase? ¿Cuál sería la reclamación que podría hacer ese empleado y qué podría conceder el juez? El juez, bueno, entonces aquí lo que se hace es, como no se otorgaron, no se disfrutaron, pues estaría el empleador obligado a dar ese tiempo para que se disfrute, porque ya en efecto se habrían pagado, pero no se dio el tiempo para disfrute, entonces se estaría obligado a dar el tiempo de disfrute y además pagar ese tiempo como si estuvieras laborando el trabajador. Entonces ese sería el gran riesgo que podría llegar a presentarse. Pero, pues, repito, pues los empleados conocen de esta situación. Si ustedes les hablan bien a los empleados, puede que no se llegue a ese extremo, solo que queda el riesgo y cualquier riesgo entonces hay que evitarlo desde lo jurídico, desde lo estratégico, digamos, legalmente, hay que evitar cualquier tipo de riesgo antes de que se llegare a presentar. Es por eso que les digo, hay que evitar los riesgos, ojalá que el trabajador tenga conocimiento entonces de esta situación y cuando solicite las vacaciones lo haga con esa manifestación de conocimiento de la situación y que además lo hace de acuerdo con las medidas dadas por el gobierno. Entonces hay que redactar un documento bien redactado para que al momento de solicitar las vacaciones por parte de los empleados, estas no tengan problemas a futuro por demandas y demás que no se disfrutaran. Pero sí, obviamente estamos obrando bajo el marco de la ley, porque la misma ley, el mismo decreto legislativo 488 que sale el día de ayer, señala que pues, se pueden otorgar de común acuerdo estas vacaciones. Mil gracias. Bueno, entonces, vamos a dar término a esta reunión, que es una reunión organizada por CUNDE, de la cual hago parte como el equipo consultor. Entonces, las dudas adicionales que se puedan presentar, vamos a resolverla entonces a través del canal de CUNDE, con CUNDE directamente. Esto, pues, ya si se llegaran a presentar otro tipo de dudas, las vamos a resolver directamente con CUNDE. La línea CUNDE es el 316-758-9829. También les voy a pedir entonces que si tienen algún tipo de duda, etcétera, la hagan conocer con CUNDE
vía WhatsApp o sea telefónicamente, que todos los canales de atención van a estar a la orden para todos los clientes de Cunde, y pues que estamos allí para apoyarlos desde todos los aspectos, desde seguridad social en el trabajo, desde lo jurídico, desde todos los campos que manejamos nosotros para estar siempre al lado de ustedes, las empresas. Entonces, que tengan un feliz día, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Jorge. Muy amable. Que estén bien. Hasta luego.